leer las Escrituras y anunciar el Evangelio. Les invito a orar. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darle las gracias, bendito Dios, que usted nos permita en esta tarde el poder conectarnos, Señor, entre hermanos y, Padre, poder inclinarnos delante de ti, poder clamar delante de tu trono de gracia, oh Dios, para rogar tu ayuda. Padre, la guía, la dirección de tu Santo Espíritu. Pues en esta hora, Señor, deseamos, Padre bendito, poder proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Padre, que en Jesucristo hay perdón de pecados. Padre bendito, que tu Hijo tiene la autoridad, oh Dios, puesto que Él entregó su vida en el Calvario para poder perdonar pecados, Señor, y también dar la vida eterna. Padre amado, rogamos su ayuda, rogamos por todos nuestros hermanos que se levantan, oh Señor, a exponer la palabra, el Evangelio en esta tarde, allá en Machalí, en Rancagua, en Linares, y así en cada lugar donde tus hijos, oh Dios, quieren exponer el Evangelio para el bienestar de aquellas personas que aún no son salvas. Y también, Padre, la contemplación y consideración de tu palabra para los que ya lo somos, pues siempre tu palabra es buena para todo oyente, ya sea creyente o aún incrédulo. Padre, rogamos tu ayuda en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Quisiera comenzar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Para los creyentes es un pasaje familiar, conocido, ¿ya? Hay un concepto ahí que dice relación con la limpieza y hay enseñanza en la palabra de Dios respecto del deseo de Dios de lavarnos para perdonar nuestros pecados. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con los pies. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo comprenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y
vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta ahí la lectura, la primera lectura, que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, como comentaba inicialmente, para los creyentes, este pasaje es un pasaje familiar. Es en el Evangelio de Juan, es el único relato que dice relación con estas expresiones y este servicio, esta grandeza del servicio de el Señor, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, lavando los pies de sus discípulos. ¿Ya? No está este detalle en el Evangelio de Mateo, ni Marcos, ni Lucas, está aquí en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Es durante la cena. ¿Ya? Aquí dice que cuando cenaban, ¿ya? Pero comienza el versículo 1 diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Ya? Es interesante, porque esta expresión, sabiendo Jesús que su hora había llegado, está bien. ¿Ya? Diciendo el Señor, sabiendo que su hora había llegado. Esta expresión, digo, aparece antes en el Evangelio, ¿ya? Pero tiene que ver con su hora de qué? Su hora de partir, su hora de dar la vida, su hora de ser tomado y bueno, luego de dar la vida en el altar de la cruz allí, partir a estar nuevamente en la presencia del Padre. Bueno, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, si me acompañan en el versículo 30. Dice, dentro del contexto, desde el versículo 25 en adelante voy a leer. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún
no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Entonces aquí Juan hace su primera mención de esta expresión, bueno, guiado por el Espíritu Santo, que su hora no había llegado, su hora de dar la vida no había llegado, ¿ya? Y dice que ninguno le echó mano. En el versículo 43 dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque no había llegado aún su hora, ¿ya? Pero en el capítulo 13 dice, sabiendo el Señor que había llegado su hora. Ya comenzaba a gestarse inmediatamente a esto el encaminarse a la cruz. El Señor lo sabía. Sabía que era Judas Iscariote el que habría de cumplir las Escrituras, siendo aquel que levantaría contra él el calcañar, aquel que le traicionaría, aquel que le vendería ya por 30 piezas de plata. Son expresiones que conocemos dentro de la palabra del Señor. Y él lo sabe. Él sabe que Judas le va a traicionar y sabe que Simón Pedro le va a negar también. Él se los dice en estos últimos discursos, en estos últimos consejos, estas últimas palabras, en la intimidad del Señor con sus discípulos. Él lo sabe. Y estando allí con ellos, con los discípulos, es que el Señor tiene este gesto de demostrar empíricamente que Él a pesar de ser el Señor, Él dice, tal como Él ya lo había dicho, el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Y aquí lo demuestra, ¿ya? Recuerdo inclusive que esta porción de la Escritura la vi representada con un grupo de jóvenes, donde alguien representa al Señor y toma un lebrillo, un lavatorio, toma una toalla, se la pone y comienza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, ¿cierto? Pero queriendo lavar a Pedro, que tenía un corazón sincero, era muy franco, transparente en su proceder con el Señor. Él ve que el Señor le quiere lavar los pies, por eso él procede espontáneamente a decirle, Señor, a mí me lavarán los pies. Entonces él no lo entiende. ¿Cómo? Yo creo que Simón estaría dispuesto a lavarle los pies al Señor y a todos los demás, pero que el Señor le lave los pies a él, por eso él dice, no me lavarán los pies jamás. Pero el Señor le dice algo que va a hacer reaccionar a Pedro. Le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro se da cuenta lo que va a perder, lo que está en juego. Si yo no permito que el Señor haga esto, que no lo entiendo, pero si no lo permito, yo no tendré parte con mi Señor. Entonces él le dice, entonces no solo los pies, Señor, sino que también las manos y la cabeza. Pedro le dice al Señor que está dispuesto a que el Señor lo bañe completamente, lo lave. El Señor le dice, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Ya? En realidad nosotros leemos aquí estas expresiones y tratamos de poner el sentir en relación a lo que podría estar experimentando Pedro en su mente, en su corazón. Se da cuenta, Pedro quiere todo con el Señor, lo quiere todo con el Señor. Él le dice entonces, báñame, Señor, lávame completamente, desde la cabeza hasta los pies. ¿Sabe? Hay expresiones en la palabra del Señor que
nos habla de la afectación del pecado hacia el ser humano. ¿Ya? Hay expresiones que hablan que de la cabeza hasta los pies, en el ser humano no hay cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. El pecado afecta completamente al ser humano. El Señor está consciente que los que han creído en Él, que los que le han recibido en el corazón, han sido completamente bañados, completamente limpiados. Su alma ha sido purificada, sus pecados han sido perdonados. El Señor lo sabe, pero Él también sabe que en tanto estemos en este cuerpo, en esta carne y en este mundo, en el transitar, en el andar diario, nosotros vamos a tener la necesidad de recurrir mediante la oración con sincero arrepentimiento al Señor, a pedirle perdón. Y también vamos a tener que ejercer la misericordia y la piedad, aún con nuestros hermanos en Cristo Jesús y también con aquellos, como señala la Escritura, que los enemigos nuestros han de ser los de nuestra propia casa. ¿Ya? Habrán conflictos, habrán desavenencias, diferencias de opinión, desencuentros, enojos, ¿ya? Pero el Señor dice que nosotros no debemos permanecer con el corazón así, sin perdonar al hermano, sin perdonar al familiar, al amigo que nos rechace o que pueda tener con nosotros alguna diferencia. Dice que Pedro está dispuesto porque quiere todo con el Señor. El Señor da a entender que todos estaban limpios excepto uno que no creía en Él. ¿Por qué sabemos que los demás sí creían en Él? Porque el Señor habla en este mismo Evangelio de Juan que Él hizo a propósito, manifestó su gloria, como comienza el Evangelio de Juan, donde dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El primer milagro, o la primera señal, la vemos aquí en el Evangelio de Juan, donde el Señor convierte el agua en vino allí en las bodas de Caná de Galilea. ¿Ya? Lo vemos a Él haciendo algo que a los ojos de cualquiera y ante tan portento milagro, la razón no alcanza a comprender. ¿Ya? ¿Cómo es posible que el agua sea transformada en el mejor de los vinos? ¿Ya? En aquella boda donde el Señor tuvo el privilegio de ser convidado y los discípulos de estar allí con Él. Estaba allí María también, le faltaba el vino. María le dice, no tienen vino. El Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Ya? El Señor sabe que ahí Él puede, de su voluntad, manifestar su misericordia con aquellos novios, ¿ya? Y lo hace. Él dice, traigan cántaros con agua, ¿ya? Llenad las vasijas. Y luego de hacer el milagro pide que los pruebe el maestresala, y el maestresala, él dice, pero todo hombre primero sirve el mejor vino y deja lo más malito para después. Ya estoy parafraseando, ya, pero dice, más tú has dejado el mejor vino para el final. Bueno, el Señor hizo aquel portento, aquel milagro, y dice que algunos creyeron en Él.
muchos en realidad, dice el verso 31, muchos de la multitud creyeron en él. En las bodas de Caná de Galilea pasa exactamente lo mismo. En el capítulo 2 tenemos este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sería la primera señal y sus discípulos creyeron en él. Es que no, es difícil no atribuir la gloria de Dios a este tremendo milagro que el Señor hace oportunamente en favor de este matrimonio y de todos los asistentes, ¿cierto? Pero Judas Iscariote no. Judas Iscariote era ladrón y tenía la avaricia en su corazón. A él le ofrecen dar una recompensa si él entrega al Señor y él comienza a planificarlo en su corazón. ¿Y quién en realidad opera en un corazón así? Un corazón lleno de avaricia o codicia. Es el diablo, ¿ya? Dice aquí, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es el diablo que opera allí. Bueno, más allá de que tal vez no alcancemos a exponer todo lo que este pasaje diga, hay cosas propias dentro del Evangelio que no se pueden obviar o dejar de mencionar. El Evangelio, hemos dicho otras veces, son buenas nuevas de salvación. Eso significa Evangelio, buenas noticias. Las buenas noticias dicen relación con el deseo del Padre de darnos un Salvador, de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, estuviese dispuesto a pagar Él por los pecados nuestros. Ya he dicho que el pecado aquí mencionado, o podemos ver en relación a la necesidad de ser lavados, el pecado afecta el alma y todo el ser, el intelecto, el corazón. El pecado en realidad lo arruina todo en el ser humano. Y las buenas nuevas de salvación dicen relación con el deseo que tiene Dios. Que nosotros apreciemos la vía de salvación, apreciemos a su Hijo, a aquel que Él envió. El Señor, aquí en la lectura que nosotros acabamos de hacer, Él enfatiza que el que le recibe a Él, o primeramente dice, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. El Señor defiende aquí en el Evangelio de Juan muchas veces cómo es que Él no habla de su propia cuenta, sino que su doctrina es del Padre. Él no da testimonio de sí mismo para buscar vanagloria, sino que lo que oyó al Padre, eso es lo que Él expresa, ¿ya? Por lo tanto, su testimonio es verdadero. Él habla de su autoridad, incluso de la autoridad para juzgar a los hombres. Sin embargo, el Señor enfatiza en su deseo de bendecirnos, de bendecir al pecador. Bueno, el Señor espera esto para los creyentes, ¿cierto? Que así como Él estuvo dispuesto a manifestar y adoptar esa actitud de siervo humilde, tomar una toalla, ceñírsela, tomar un lebrillo, un lavatorio, lavarle los pies a ellos, ¿cierto? Y nosotros tengamos la misma disposición de servir y, y servir y también la disposición de perdonar al hermano, de soportar al hermano, de, de procurar su honra, procurar su bienestar. ¿Y cuántas veces de perdonar a mi hermano
70 veces 7, no 7, 70 veces 7, dijo el Señor. Uno debe estar siempre dispuesto a perdonar. Esta necesidad de ser lavados realmente es a raíz del pecado. En el andar diario, en el transitar en este mundo, en este peregrinar, nos vamos a ensuciar los pies, ¿ya? No vamos a perder la salvación porque ya estamos lavados, estamos bañados de pies a cabeza, perdonados todos nuestros pecados. No vamos a perder la salvación, pero sí podemos perder el gozo de la salvación, ¿ya? Mire, voy a mencionar algo que me llamó la atención mientras estaba haciendo esta lectura. Dice, tal como lo leí recién, que algunos se preguntaban, decían unos a otros, decían, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, ¿ya? Los principales, los gobernantes de Israel, en Judá, los judíos procuraban matarle porque el Señor hacía milagros en el día de reposo, se hacía igual a Dios, el Hijo de Dios. Ellos querían agarrarlo y matarlo, pero algunos se daban cuenta cómo el Señor, en la fiesta de los tabernáculos, reprende a los judíos, ¿ya? Los reprende públicamente. Y nadie le hace nada, y lo escuchan y no lo toman preso. Por eso surge la pregunta, ¿habrán reconocido que este es, en verdad, este es el Cristo? Dice que allí en aquella fiesta, ¿ya? Algunos decían que él era bueno, otros decían, no, sino que es un engañador que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo, ¿ya? Dice a los judíos, pero dice que a la mitad de la fiesta, él subió al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá que la doctrina, si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. El Señor está diciendo que Él busca la gloria del Padre, ¿ya? Él es verdadero y no hay en Él injusticia. Luego dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Fíjese cómo el Señor los encara a los judíos, allí en la fiesta de los tabernáculos. Luego dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Y luego del paréntesis dice, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Está hablando de aquel paralítico, ya al cual el Señor levantó en el pozo de Betesda. De allí surge el pleito, el enojo contra el Señor, porque hizo este tremendo portento en día de reposo. Y el Señor les dice, y por eso me quieren matar, y ustedes no cumplen la ley. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, dice el Señor. Y luego surge la pregunta. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle
Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Es importante la pregunta porque el pueblo de Israel, los israelitas, esperaban con ansia la venida del Cristo, del Mesías, del Redentor, ¿ya? Ellos esperaban con ansia. Como los judíos desaprobaban al Señor Jesús, para ellos había entonces esta confusión. ¿Cómo lo dejan citar aún a Moisés y que somos todos pecadores que no respetamos la ley sin tomarlo preso? ¿Cierto? Entonces por eso surge la pregunta, ¿ya? Y el Señor dice, bueno, el evangelista menciona aquí que a pesar de que procuraban prenderle, nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Sabe? Yo mientras leía pensaba, ¿cómo es que el Señor conoce todas las cosas? Él conoce, bueno, todo respecto al plan de salvación, el día en que Él sería negado, traicionado, y el día en que Él permitiría que fuese tomado, amarrado y llevado cautivo delante de los gobernadores del Sanedrín, ya para ser injustamente juzgado. Dice la escritura del profeta Isaías que en su humillación no se hizo justicia, no se le hizo justicia. Luego sería llevado delante de Herodes y Poncio Pilato, y también ellos quedarían impresionados. ¿Por qué? Por la actitud de un siervo humilde, un siervo perfecto, aquel que enmudeció voluntariamente, ¿ya? Permitiendo así que se cumplieran en él las escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor quería dar la vida en la cruz. El Señor sabía que era la única forma. Dice la escritura del mismo evangelista Juan, que si nosotros decimos que no hemos pecado, mentimos y le hacemos a él mentiroso, ¿ya? Y también declara que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿ya? Los creyentes conocemos estos pasajes y sabemos que cada vez que hayamos metido la pata o cada vez que conscientemente o, o a sabiendas, ¿cierto?, hayamos desobedecido a Dios, pecando contra Dios, siempre tenemos a nuestra disposición el trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Que tenemos un Dios en los cielos que es un Dios grande en misericordia, un Dios que es amplio en perdonar. Y nosotros sabemos que podemos recurrir al Señor y pedirle al Padre, Padre, en virtud de la sangre de tu Hijo bendito, aquel que dio su vida por mí en la cruz, te pido perdón, limpia. El Señor desea hacerlo. Hay dos pasajes que anoté aquí en mi apunte que dicen relación con este deseo que tiene el Señor de limpiarnos y perdonarnos. Hay un pasaje muy conocido, lo voy a mencionar solamente, en el Salmo 51, Salmo de David. Dice la Escritura, lo leeré, muy probablemente no comente mucho. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la maldad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David sabía
que había hecho algo muy terrible: tomar la mujer del prójimo, enviar a la muerte a Urías Eteo, ocultar el embarazo de Betsabé. Realmente había actuado, pero en forma tan ruin, con tanta bajeza. Se deslizaron sus pies tremendamente. Pecó de forma grave, con homicidio, con adulterio. Realmente él hizo mucho mal. El profeta Natán tuvo que reprenderlo y hacerlo ver su ruina. Le dijo: un hombre vino de camino, y él le hace como egoístamente aquel que tenía muchas ovejas no quiso darle de comer a este peregrino, sino que tomó la ovejita de otro y la mató para darle de comer. Y el profeta le pregunta: ¿qué se hará con tal persona? David, enojadísimo, dice: el tal deberá pagar, ¿cierto? Aquella tremenda afrenta. Bueno, el profeta le dice: tú eres esa persona, tú teniendo otras esposas. En la mañana escuchábamos al hermano Camilo Vázquez como en el libro de Cantar de los Cantares, él nos hacía ver 80 son las princesas, ¿cierto? 80 las esposas, y tantas otras las concubinas, ¿cierto? Bueno, el rey David tenía muchas. Bueno, pero él aquí manifiesta cómo él de verdad reconoce su pecado. Reconozco mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Estoy pensando, queridos, que cualquiera de nosotros puede pecar. Cualquiera de nosotros puede caer en pecado. Pudiera haber algún creyente que haya pecado al Señor y tiene que estar consciente de que debe arrepentirse de sus pecados, reconocer su rebelión y pedirle al Señor, clamar de corazón: límpiame, Señor, purifícame, Señor. ¿Sabes? El Señor conoce nuestros corazones, si uno es sincero, dice la Escritura que el Señor es amplio en perdonar, amplio en perdonar. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta expresión, seré más blanco que la nieve, me llevó a pensar en la otra y última lectura, que tiene que ver con la actitud de un pueblo rebelde. Si hay a veces una persona rebelde, bueno, hubo un pueblo rebelde que hasta el día de hoy permanece en rebeldía, que es el pueblo de Israel, al negar que Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel que vivió en Galilea, advertido en sueño, ¿cierto? Que no debía de volver a Judá, a Belén y a las cercanías de Judá, se fue a vivir a Galilea, le llamaron el Galileo, el Nazareno, ¿cierto? Bueno, este pueblo de Israel hasta el día de hoy permanece en incredulidad. Hay muchos judíos que han creído en el Señor, se han arrepentido de sus pecados y le han recibido, pero otros muchos, la mayoría aún no le reconoce. Bueno, el Señor dice aquí: venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. ¿Tú quieres tener todo con el Señor? ¿Quieres tener parte con el Señor? ¿Quieres entrar a tener comunión con Él? Tendrás que arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón con sincera contrición. Señor, yo he pecado. Señor, restáurame. Señor, perdóname. Si tú hasta el día de hoy jamás has dicho al Señor que eres pecador, jamás le has dicho al Padre, a Dios, el Padre: Padre, perdóname, yo no sabía que hacía mal en rechazar el Evangelio, en menospreciar a Jesucristo,
muriendo por mí en la cruz. Yo te pido perdón, oh Dios. Si no lo has hecho, hazlo. Hazlo cuanto antes. El Señor quiere perdonar tus pecados. Tus pecados son graves. Es como el contraste del rojo carmesí. El Señor quiere limpiar tu alma, que quede blanca, pura, limpia, como la nieve. Él quiere emblanquecerte, Él quiere lavarte. No solo, si no has recibido a Cristo, no solo necesitas lavar tus pies para restaurar tu comunión con el Señor. Necesitas que Él te lave completamente, limpie tu alma. Tú tienes que solamente arrepentirte. Si ya eres creyente y has caído, bueno, pide al Señor que restaure, vuelva a ti el gozo de la salvación. Y el Señor lo hará gustosamente. Para ambas cosas, el Señor espera de ti, espera de mí arrepentimiento, arrepentimiento verdadero. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes, amigos y hermanos. Vamos a leer en esta segunda parte, en Mateo capítulo 21, comenzando la lectura en el verso 1 hasta el 11. El título no inspirado allí dice: Entrada triunfal en Jerusalén. Hoy día es el domingo, como lo llama la Iglesia Católica, el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque en un día domingo, en el domingo previo a la muerte del Señor Jesús, que fue crucificado el día viernes, el Señor Jesús fue recibido con palmas y mantos que ponía la multitud allí desde Betfagé hasta Jerusalén. Dice así la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos un manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta es la última vez que el Señor entra a Jerusalén. Esta es la última semana. Después el Señor allí se retira y va donde sus amigos y vuelve cada templo a enseñar. Lunes, martes, miércoles y jueves hay 4 días en los cuales el Señor Jesús es probado. Como dice en el libro del Éxodo, el Cordero Pascual debía ser tomado el día 10 hasta el día 14. Y tenía que ser examinado si había en aquel Cordero, antes de ser sacrificado para la Pascua, si tenía algún defecto.
debía ser minuciosamente examinado. Y en estos 4 días después del Domingo de Ramos, como lo llama la Iglesia Católica, aquí el título no inspirado dice la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, debían ser, el Señor pasó todos estos 4 días y nadie le pudo encontrar ningún defecto. Después Pilato dijo, cuando el Señor fue entregado a Pilato por 3 veces, no hallo delito en él. Y el Evangelio de Mateo, desde el comienzo, presenta al Señor Jesús como en la genealogía como descendiente de Abraham, como hijo de David. También en Mateo capítulo 1 se habla de la encarnación del Señor Jesús, ya que María estaba encinta y José quería dejarla secretamente. Después vemos avanzando el Evangelio de Mateo su bautismo. Allí dice el Señor a Juan el Bautista, deja porque así conviene que se haga toda justicia. Y el Señor se identifica con los pecadores, no habiendo él jamás cometido un pecado. Y recibe la aprobación del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después viene la tentación del Señor Jesús. Era necesario que el Señor Jesús fuera tentado. Era imposible que él pecara porque siendo Dios es santo, absolutamente santo, sin pecado. Y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, pero el Señor Jesús salió completamente perfecto en la tentación a las insinuaciones diabólicas. Y esto nos habla de la impecabilidad del Señor Jesús. Perfecto, nunca hizo engaño en su boca, nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca, como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53. Y después vienen sus enseñanzas tan distintas a los escribas y fariseos, porque el Señor les enseñaba con autoridad. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo. Y él habla, como dice Hebreo, habla en hijo, Dios habla en hijo. El hijo expresa en forma absoluta y total toda la palabra de Dios. Después, bueno, en su ministerio están sus enseñanzas mesiánicas y los milagros que el Señor hizo era para confirmar. Isaías dice que él iba a abrir los ojos a los ciegos, iba a limpiar leprosos, iba a echar fuera a los demonios y a los pobres sería anunciado el Evangelio. Eso el Señor lo hizo confirmar que en medio de Israel había uno diferente, había uno que tenía tal poder. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, tampoco lo hizo Malaquías, y muchos profetas no hicieron milagros. Isaías no hizo milagros. Pero el Señor Jesús, él indicaba a Israel que en medio de ese pueblo estaba el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios. También el Señor Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Dice la palabra que sus vestidos se hicieron blancos como la luz y mostró su gloria, dijo el apóstol Pedro. Gloria como
como el unigénito del Padre. Y aquí está la entrada triunfal a Jerusalén, descrita perfectamente por el profeta Zacarías en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 9, que dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y aquel día, el domingo de Ramos, aquello se cumplió, el Señor entró montado en un asno. Los emperadores romanos entraban en carros de a caballo, con ejército, mostrando sus victorias militares y reclamando honra y gloria. El Señor Jesús entró en un pollino, sin meter ruido, en forma sencilla, al atardecer. Y el Señor dice aquí: he aquí tu rey, porque el Señor, Él manifiesta que Él es el Rey de Israel. He aquí, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. El Señor Jesús viene a salvar. El Señor Jesús viene como salvador, no como para salvar a la nación de Israel del yugo romano, sino para salvarlo, sino para salvar a Israel y a nosotros de nuestra condición de pecadores excluidos de la gloria de Dios. Dime una cosa, amigo, amiga, ¿has sido tú salvada, salvado? ¿Eres tú en este momento alguien que puede decir, yo soy salvo, a mí el Señor Jesús me salvó? Y sabe, yo meditaba en este pasaje que muchas de las personas que dijeron Hosanna, Hosanna, y que aclamaban al Señor, después, el día viernes, 5 días después, estaban clamando a Pilato, crucifícale, crucifícale. O sea, esto era solamente una cosa que no era genuina, no era de corazón. Esta entrada a Jerusalén, verdaderamente aquellas personas no le reconocieron como el Rey de Israel, ni como el Salvador del mundo. El Señor Jesús a sus discípulos les había dicho, les había anunciado en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y de padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este era el momento en que el Hijo de Dios venía a poner su vida en rescate por muchos. ¿Tú crees que el Señor Jesús murió crucificado allí en el Gólgota y que resucitó al tercer día y que tus pecados fueron puestos por Dios allí sobre el cuerpo del Señor Jesús? ¿Tú lo crees? Porque si crees esto, verdaderamente tú eres salvo. El Señor Jesucristo dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. ¿Has sido tú rescatado de la condenación? ¿Eres tú perdonado de todos tus pecados? Aquí nos sirve decir, mire, ¿sabe qué? Yo he cometido
pecados, pero son todos pecados chiquititos. Una mentirita piadosa, una cosita por aquí, por acá. ¿Eres tú realmente un pecador? ¿Te has considerado un pecador delante de Dios? Mire, la Biblia dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Pecadores. El Señor Jesús vino para perdonar y salvar a pecadores, no a personas que han cometido poquitas cosas y que no reconocen la gravedad de su pecado. Bueno, Israel, algunos pensaban que el Señor podía venir, allí en el Evangelio de Juan, querían poner por rey al Señor Jesús porque el Señor Jesús había alimentado a 5.000 y ellos pensaban hacerlo rey, pero el Señor Jesús no había venido para reinar, sino para poner su vida. Ya en un tiempo muy cercano, el Señor viene como el Rey de Israel a establecer su reino milenial, su reino mesiánico. Primero, tenía que morir en la cruz y resucitar para salvar a los pecadores. Es interesante que el profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 26, dice lo siguiente: después de 32 se quitará la vida al Mesías príncipe. Y algunos calculistas bíblicos dicen que en el domingo de Ramos se cumplió la semana número 69 de Daniel, es decir, 483 años, en que cuando Daniel hizo esta profecía inspirada por Dios, porque es revelación divina, desde aquel momento en que empezaba la primera semana, a partir del edicto del rey Artajerjes, pasarían 483 años y se cumpliría la semana 69. Después de esa semana, se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Y nadie se dio cuenta, de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos. Nadie se dio cuenta que estaban crucificando al Hijo de Dios, al Rey de Israel, al Mesías prometido. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras estado allí? ¿Hubieras gritado, crucifícale, crucifícale? ¿O lo hubieras aceptado, mi Salvador? Bueno, por lo menos los discípulos, excluyendo a Judas, ellos quisieron defender al Señor. No querían que muriera, desconociendo el plan divino. Pero el Señor Jesús resucitado dice a aquellos que iban camino a Emaús: era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Si Cristo no moría en la cruz y resucitaba, no habría salvación para nosotros ni para nadie. Pero como el Señor Jesús murió y resucitó, hoy día nosotros anunciamos buenas nuevas, que tú puedes ser perdonado de todos tus pecados. Tú puedes ir al cielo si aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Lo harás en esta tarde? ¿Lo harás ahora mismo? Fíjate que este domingo de Ramos es un momento de decisión, Todos aquellos que ponían mantas y palmeras era solamente una acción externa, no era de corazón, porque después dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Tú has recibido al Señor Jesús? ¿Es para ti Jesús tu Salvador? De nada sirve que tú digas, no, si el Señor Jesús murió por todo,
Él es el Salvador del mundo, pero ¿es tu Salvador? ¿Tus pecados han sido borrados? Pero es que nadie puede saber eso. Sí, yo lo sé. El Señor a mí me perdonó. Y cada vez que tenía dudas iba a la cruz. Iba por la fe a la cruz, a la palabra de Dios. Y Dios me decía en su palabra, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Ah, decía yo tengo vida eterna porque yo creo. Yo lo recibí como mi Salvador. Yo le acepto, le acepté. Y cada vez que tenía dudas, la palabra de Dios me confirmaba por la fe que yo era y que yo soy un hijo de Dios, perdonado y salvado por la sangre de Cristo. Haz tú lo mismo y tendrás eterna salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque el Señor Jesús vino desde el cielo para dar su vida en rescate por nuestros pecados. Padre Santo, gracias te damos porque el Señor Jesús estuvo dispuesto a ir hasta la cruz y morir por nosotros. Padre Celestial, bendice tu palabra en esta tarde. Ayuda a aquellos que están dudando. Fortalécelos en la fe, Padre, para que puedan poner toda tu confianza en el Hijo de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.